bendiga, hermanos, pastores y ministros de la región Poza Rica. Nos da mucho gusto poderles saludar en este segundo programa de Santo y Fuego TV. Hoy tenemos un tema muy importante que queremos abordar a lo largo de estos minutos. Son algunos temas controversiales respecto a la llenura del Espíritu Santo. Y para tratar este tema doy gracias al Señor, le doy la bienvenida a nuestro hermano Eliud, ministro de la región Poza Rica, ministro de la sección Centro. Le damos la más cordial bienvenida a este programa y no sé si quiere dar algún saludo a nuestros hermanos de la región. Claro que sí, pues muchas gracias hermano Selfa por la invitación, honrados nos sentimos de estar en este lugar y pues bueno, de abordar este tema que es muy fundamental para nosotros. Gloria a Dios. Pues el deseo, hermanos, les recordamos, de todos estos materiales es poder motivar, generar conciencia en los pastores, los ministros de la región y en la iglesia en general respecto a buscar el bautismo del Espíritu Santo, buscar esa llenura, pues es algo fundamental en nuestra vida cristiana. Nuestro deseo es que la región Poza Rica se encienda con el fuego pentecostal. Amén. Por eso vamos a abordar este segundo tema, que son temas controversiales respecto a la llenura del Espíritu Santo. Y me gustaría iniciar mencionando que es muy común escuchar en los púlpitos de nuestras iglesias que el predicador siempre va a tomar un tema respecto a la llenura del Espíritu Santo. Yo sé que han escuchado, hermano, han escuchado frases, por ejemplo, reciba del Espíritu Santo. Sí, claro. Sé lleno del Espíritu Santo. Busque la llenura del Espíritu Santo. Y de hecho, en nuestra liturgia pentecostal, aunque hoy muchos les da miedo decir que son pentecostales o utilizar esta palabra, pues nuestros cánticos, himnos y coros hacen alusión mucho a la presencia y a la búsqueda del Espíritu Santo. Yo a veces siento que soy más del ala del antiguito, de la vieja escuela. Por ejemplo, coros que pedimos, Espíritu de Dios, llena mi vida. Otro coro, por ejemplo, de Marcos Barrientos que dice, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor. No solamente es una invitación a que el Espíritu Santo venga, sino que también nos llene. O esos coritos de antaño que le decíamos al Espíritu Santo, lléname, lléname con tu poder. Es algo que está, como mencionan, en nuestro ADN pentecostal. Pero también hoy, por el auge de las redes sociales, hoy la mayoría de los ministros, los hermanos, tienen un mayor contacto a pastores, a predicadores, que no necesariamente piensan o creen igual a nosotros respecto al Espíritu Santo. Y el ala cesacionista, que está teniendo mucho auge ahora en América Latina, hacen una crítica o hasta incluso hacen burla de nosotros, de los pentecostales, porque nos dicen ignorantes, o como también muchos dicen, es que bíblicamente esas formas están equivocadas. No podemos decir que el Espíritu Santo venga, no podemos decir, porque se supone que el Espíritu Santo ya está en nosotros. Entonces, ese es el primer tema que me gustaría que abordáramos en esta noche. ¿Es correcto pedir, cantar, orar para que el Espíritu Santo venga y nos llene? ¿Cuál sería su opinión, hermano Eliud? La realidad, yo considero que sí es correcto pedir al Espíritu Santo que nos llene. Hay una verdad central que cuando aceptamos a Jesús como Salvador, el Espíritu Santo está en nosotros. Porque sin duda alguna es el Espíritu Santo el que nos redarguye para saber que somos pecadores y que necesitamos a Jesús como Salvador. Es Él el que nos motiva para aceptar a Jesús como Salvador. Y entonces cuando aceptamos a Jesús como Salvador, el Espíritu Santo está con nosotros, sin duda alguna. Pero otra cosa diferente es la llenura del Espíritu Santo. Y creemos que eso sigue estando vigente hoy en nuestro tiempo, porque sin duda alguna, bueno, hemos experimentado la llenura del Espíritu Santo. Y sabemos que hay huestes demoníacas que se mueven por todos lados. Y Mike Perman hace una, digamos así, una ilustración práctica, ¿no? Defendiendo la llenura del Espíritu Santo, él dice que si la gente se puede llenar de un espíritu equivocado,
¿por qué no nos podemos llenar nosotros del Espíritu Santo? Nos hemos enfrentado a personas endemoniadas, donde la persona endemoniada pierde el control de su cuerpo, sin duda alguna. Le cambia la voz, tiene más fuerza. Algunos, no sé si les ha tocado, pero se suben a las paredes, casos que uno dice es imposible, pero son cosas que suceden. Nos hemos enfrentado a ese tipo de cuestiones y vemos que cuando oramos por ellos bajo el poder del Espíritu Santo son liberados. Entonces Perman dice, si la persona puede endemoniarse, ¿por qué el cristiano no puede llenarse del Espíritu Santo y ser bautizado mucho más allá de la salvación? Entonces, contestando esta pregunta, para nosotros es fundamental pedirle al Espíritu Santo que nos bautice primero, después de que ya somos salvos, nos bautice con el Espíritu Santo y después seguir buscando su presencia para ser llenos del Espíritu Santo. Somos pentecostales y no me considero un pentecostal liberal, porque ese es el otro problema. Hay pentecostales que son emocionalistas, que son liberales y que a todo le llaman ser bautizado en el Espíritu Santo, pero nosotros somos pentecostales que de alguna forma tratamos de ser bíblicos y sabemos que el Espíritu de Dios se sigue moviendo en nuestras vidas. Hemos experimentado el poder del Espíritu Santo y bueno, creemos firmemente que sí necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo, y es correcto pedir ser llenos del Espíritu Santo, obviamente una vez después de haber aceptado a Jesús como Salvador. Ese es el punto primordial, ¿sí? A mí me llama la atención porque este no es un programa especial para señalar o criticar a un predicador en específico, pero Claro que no. creo que de los personajes que van como punta de lanza respecto al tema, las enseñanzas, de hecho, todo el material impreso, videograbado que tiene para atacar enseñanzas que nosotros creemos como pentecostales, es el pastor John MacArthur. De hecho, me gustaría mencionarles, hermanos, en esta noche, un artículo que fue publicado el 14 de abril del 2020 en la página Coalición por el Evangelio, que lleva por título ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo?, por John MacArthur, y él menciona lo siguiente: no tienes que pedir al Espíritu, posees al Espíritu. No dejes que nadie venga y te diga que necesitas al Espíritu Santo, que ores por el Espíritu Santo. No, ya tienes al Espíritu Santo viviendo en ti. Y de hecho el editor de este artículo menciona que MacArthur en su libro hace como una ilustración de que el Espíritu Santo es como una pastilla de Alka-Seltzer que está en el fondo de un vaso. Bueno, ya está ahí, pero todavía no saca todo su potencial. Necesitas llenarse de agua y que empiece a hacer el efecto efervescente y se va a llenar todo, y eso sería la llenura del Espíritu Santo. Pero tú ya no lo pides, ya está. Pero a mí me suena un poco raro en esta analogía, porque él menciona que el Espíritu Santo da todo ese poder en ti, pero él habla de ese poder desde su perspectiva, no en un poder de manifestación de dones carismáticos, dones del Espíritu Santo, más allá, sino dones que tiene que ver con el control de tu Espíritu Santo en tu vida. Pero lo vamos a abordar en una pregunta más adelante. Pero él cuestiona mucho eso. Ya no lo pidas, ya lo tienes. No necesitas cantar, ven Espíritu, quiero llenarme de ti, porque es antibíblico hacer esto. Aquí la pregunta sería, ¿hay textos bíblicos que nos animan, nos impulsan a pedir del Espíritu Santo y a pedir esa llenura del Espíritu? Sí, claro. Sin duda alguna no queremos hacer una polémica con John MacArthur. Siempre, sin duda alguna, respetamos las ideas de cada quien. Nosotros defendemos nuestra postura como asambleístas y pentecostales, pero no podemos estar de acuerdo en algunas cuestiones, porque la palabra del Señor, el mismo Señor Jesús, lo vemos ahí redactado en Lucas 24:49, que dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Entonces, ¿para qué el Señor no va a decir quédense ahí? Obviamente en la escena que estamos viviendo, Jesús ha resucitado, los discípulos están gozosos porque Jesús ha resucitado, lo están teniendo ahí, y los discípulos quieren salir a predicar y decirle a medio mundo:
Oigan, Jesús ya resucitó de aquel que se burlaron, de aquel que dijeron que era un bastardo, de aquel que dijeron muchas cosas. Ya resucitó, lo estamos viendo. Pero Jesús les dice, tranquilos, yo me voy a ir, me voy a enviar otro consolador y yo necesito que ustedes sean investidos del poder de lo alto, que para nosotros eso es ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Que lo vemos después en Hechos capítulo 2. Porque de hecho, ante esa afirmación de Jesús, cuando se cumple en el día del Pentecostés, Lucas afirma, fueron llenos del Espíritu Exacto. Santo. Entonces, ¿para qué el Señor nos va a decir? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que lo vemos en Lucas, ¿verdad? Si no nos va a enviar el Espíritu Santo, si ya lo vamos a tener en la salvación. Entonces, sí creemos que el Espíritu Santo está con nosotros desde el momento de la salvación, de eso no tenemos duda. Pero de que hay un poder sobrenatural cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, que es la evidencia inicial, sin duda alguna, porque hay más manifestaciones. Entonces, es correcto y sí creemos que el Espíritu Santo lo necesitamos tener y que después de la salvación hay algo más en la vida cristiana, ser bautizados con el poder del Espíritu Santo. El mismo Jesús nos lo está afirmando porque sin duda alguna, después él dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, aunque algunas traducciones dicen, y serán mis mártires. Entonces, lo que nos vamos a enfrentar son cosas complicadas y a lo que se iba a enfrentar esa iglesia en ese tiempo, pues era incluso a perder su vida con tal de predicar, que es el servicio que tenemos al Señor. Hoy quizá la vida cristiana ha cambiado, ya no nos persiguen para matarnos, pero ¿qué tal la difamación? Pero ¿qué tal ahora sí que hablen mal de ti o que los problemas X o Y? O sea, al final del día la iglesia necesita un poder sobrenatural porque necesita vencer todas las barreras y todavía sigue habiendo enfermos que Dios puede obrar en gran manera en ellos. Entonces, realmente sí necesitamos el poder de Dios bajo la llenura del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, creemos que es necesario que usted siga orando, siga pidiendo, siga llamando, diciéndole al Señor, lléname del Espíritu Santo. Sí, claro. Hay una cita que también me gustaría compartir que se encuentra en Lucas capítulo 11, verso 13, que Lucas registra estas palabras que las dijo el mismo Jesús, nuestro Señor. Claro. Él menciona, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Aquí hay un ejercicio que todo discípulo de Jesús tiene que hacer, pedirle al Padre que nos dé de su Espíritu Santo y Él está dispuesto a darlo. Entonces, la idea de decir, el Espíritu Santo ya obró en mí, en la regeneración, en la salvación, ya está en mí, ya no tengo más que pedirme. La idea que muchos tienen respecto a esto es que no se imaginan que ya recibí del Espíritu Santo en la salvación, se va y tengo que pedirlo para que vuelva y al ratito se va. La idea de eso para ellos les es chusca o ilógica, pero yo creo que lo que dice la palabra del Señor, Dios nos da de su Espíritu, nosotros pedimos de su Espíritu y ser llenos es una obra constante que en todo momento el cristiano, no importa si es pastor o no lo es, todo creyente necesita de manera constante ser lleno, tener del Espíritu y dejar que Él controle todas las áreas de su vida y se manifieste ese poder para ser testigos. Entonces, simplemente es un punto de diferencia que nosotros queremos remarcar respecto a la idea cesacionista de que es ilógico pedir y lo que nosotros vemos en la palabra. Pero habrá otro texto, habrá otro argumento que nos ayude a ver que sí es bueno, es correcto pedir. Pues digamos que un texto que es muy fundamental también lo encontramos en Juan, el cual él dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. En mi lógica sencilla digo, ¿para qué va a enviar Dios un consolador si no lo necesitamos? Si vamos a decir que no lo pidas, sería algo ilógico. Entonces, si el Padre está diciendo, si Jesús está diciendo, yo rogaré al Padre, obviamente Jesús se iba a ir y la iglesia necesitaba un poder superior a la salvación y eso iba a ser solamente a través del Espíritu Santo. Entonces, esto es fundamental, que entendamos
que la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo por todo lo que está por venir o por todo lo que enfrenta. Y que sin duda alguna, desde el Antiguo Testamento, porque esto es una confirmación que nosotros ya lo vemos desde la promesa de Joel, capítulo 2, versículo 28, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿sí? Alude a una dádiva que es abundante y que es constante. Obviamente hablando ya después de que viene el arrepentimiento, de que nos reconciliamos con el Señor, pero cuando lo vemos con Joel, que dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, hablamos de una dádiva que es abundante y constante y permanente para la iglesia hasta que Cristo venga por ella. Entonces, sin duda alguna, si el Señor nos da ese privilegio, que no somos merecedores, hablamos de que es un don porque es un regalo. Hoy vivimos una vida cristiana y tratamos de vivir conforme a lo que el Señor nos establece en su palabra porque le amamos. Pero al final del día, el Espíritu Santo es un regalo, inmerecido totalmente. O sea, el Señor se lo da a aquel que le esté pidiendo, a aquel que le esté buscando, en el momento y en el tiempo perfecto. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita ser usada bajo el poder del Espíritu Santo de una forma sobrenatural, y entonces es el privilegio que tiene la iglesia, porque si no ha aceptado a Jesús como Salvador, pues no puede ser lleno del Espíritu Santo. Y respecto al punto que acabas de tratar, hay una cita que me gustaría también mencionarla para puntualizar el asunto que nos has mencionado. Por ejemplo, hermanos, en Hechos 2:38, en el discurso que Pedro hace a los judíos, Pedro menciona, Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, una vez más se nos habla de algo que hemos de recibir. Dios ha prometido, porque Jesús ha rogado al Padre que nos dé del Espíritu Santo, el Consolador que enviaría. Pero aquí hay una secuencia. Cuando una persona se arrepiente, de acuerdo al ala reformada, de igual manera, el Espíritu Santo viene, convence a la persona. Eso es una obra de Dios, no la puede hacer el hombre por sí solo, lo ha hecho Dios. Entonces, en ese momento, cuando una persona oye, se le expone el Evangelio, oye y cree, entonces ellos mencionan que ya ha recibido del Espíritu Santo, porque se ha arrepentido. Entonces, en ese preciso momento ha sido bautizado en el Espíritu, ha sido regenerado, justificado, santificado. Desde esa perspectiva ellos lo mencionan. Pero si ya en ese momento ya recibieron del Espíritu Santo, de acuerdo a Hechos 2:38, Pedro dijo: y después bautícense. Para muchas personas el bautismo no fue necesariamente en el segundo después que el Espíritu Santo les convenció y se arrepintieron. Para algunos es un tiempo después. Lo vemos, por ejemplo, en el caso cuando Felipe predicó en Samaria. Oyeron el Evangelio, creyeron el Evangelio y después fueron bautizados. En Hechos 10, cuando Pedro predicó con Cornelio y su familia, se les expuso el Evangelio, creyeron en el Evangelio, recibieron del Espíritu Santo y después nos dice la palabra que todos ellos como familia bautizaron, pero hay un tiempo. Sí, claro. Entonces, en ese lapso de tiempo, cuando la persona toma la decisión de arrepentirse y bautizarse, hace una declaración pública de su fe, recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, nosotros vemos, creemos que sí, el Espíritu Santo es el agente por el cual la persona cree para arrepentimiento, cree para fe. Pero la llenura del Espíritu Santo, ese bautismo, ese poder, no es solamente el mismo suceso en la conversión, es algo subsecuente a ella, sí, pero claro, la reciben, ya tienen del Espíritu porque se arrepintieron, pero también reciben la promesa del Padre, porque aquí Hechos 2:38, su contexto es el día del Pentecostés, cuando esos 120 recibieron del bautismo. Sí, claro. Y Pedro les dice: ese don, eso que nosotros tenemos y ahorita ustedes no lo tienen, ¿sí? Que se ha manifestado en nosotros, en que nos oyen exaltar a Dios en diferentes lenguas, el bautismo, la llenura, ustedes también lo han de recibir si creen y se bautizan. Sí, claro. Hay un proceso, hay un tiempo, sí, una forma, pero es recibirlo. Entonces, si usted
ya creyó en el Señor y no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted en su fe y en su decisión clara de morir al mundo y vivir para Cristo, pida, crea, obedezca, ore, tenga fe, persevere, porque así usted recibirá el don de Dios que es el bautismo con el Espíritu Santo. Que se quiten sobre todo una constante que yo veo en esta generación, es temor a ser bautizados en el Espíritu Santo. Nos encontramos con una generación que, batalla para meterse en la presencia de Dios, pero ya cuando se mete en la presencia de Dios, el Espíritu Santo lo está tocando, de repente tienen temor en soltar esas lenguas. Entonces, amado hermano, venza ese temor, porque la promesa dada otra vez en Joel 2:28 dice que es sobre toda carne. O sea, hablando que cualquiera de nosotros puede ser lleno del Espíritu Santo si le busca, si es salvo y si le busca. Pero en muchas ocasiones nosotros mismos nos hemos privado de esa llenura del Espíritu Santo porque tenemos temor. Y pensamos, ay, no vayan a ser lenguas equivocadas o lenguas inventadas. No, lo que tenemos que hacer es vencer ese temor, tener la seguridad que estamos en comunión con Dios y que el Espíritu Santo nos está llenando, nos está tocando, y entonces podemos ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, pero es para todos, hermanos. O sea, no hay privilegiados, no es en un momento como algunos dicen que se acabó el bautismo del Espíritu Santo con la muerte del último discípulo que fue Juan y nada más es para la iglesia primitiva. No, aún hoy lo seguimos experimentando. La iglesia sigue siendo llena del Espíritu Santo, como con su evidencia inicial, que es el hablar en otras lenguas. ¿Sí? Entonces, hermanos, busquemos del Señor. Así es, que sean motivados para dar libertad a que el Espíritu obre y los llene por completo. Y parte también de este tema sobre el ser llenos del Espíritu Santo, hay otra cita que también me gustaría compartir, y es lo que Pablo les menciona a los hermanos en su carta a los Efesios, en el capítulo 5, verso 18. El apóstol Pablo menciona: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, en otra traducción dice, en el cual hay desenfreno, antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces aquí él está mencionando no como si gustan, si quieren, cuando se acuerden, sino que es algo necesario, es un imperativo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y lo vamos a abordar en la última pregunta, cómo yo puedo ser lleno y por qué necesito ser lleno. Pero en este texto, algunos comentarios, por ejemplo, en la Biblia de estudio de John MacArthur, vuelvo a caer ahí, o en otros predicadores que también he escuchado que manejan este corte cesacionista, por ejemplo, el pastor Suger Michelén de la República Dominicana, cuando hacen un comentario respecto a este pasaje, mencionan que ese ser llenos del Espíritu Santo tiene que ver con el control del Espíritu Santo que hace en la persona, que lo moldea para tener una vida santa, correcta, que manifieste el fruto y el carácter. Fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo, que en parte estoy de acuerdo, concuerdo con esta idea que la llenura del Espíritu Santo manifiesta en nosotros un cambio. Yo creo que la única manera de vivir la vida cristiana es si tenemos del Espíritu Santo y somos controlados. Pero aquí la segunda controversia que me gustaría tratar y que podamos resolver por medio de la palabra del Señor es de que si la llenura del Espíritu Santo, como ellos lo mencionan, solo tiene que ver con la manifestación del carácter del creyente, solamente tiene que ver con el fruto del Espíritu, o también tiene que ver con la manifestación del poder sobrenatural, los dones del Espíritu Santo en el creyente, porque repetimos, el cesacionismo, su principal argumento es que los dones milagrosos en esta época cesaron, ya no hay esa manifestación. Pero cuando nosotros vemos en la palabra del Señor textos que tienen que ver con la llenura, no solamente hablan del carácter cristiano, también habla de manifestación, de profecía, de lenguas, de visiones, de milagros y de sanidad. Entonces,
¿Cómo poder resolver este dilema? ¿La llenura del Espíritu, hermano, solamente es cuestión de frutos o también tiene que ver con cuestión de poder sobrenatural? Muy bien. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver mayormente con la manifestación de los dones. Hablamos de algo más, hablamos de una continuidad. Cuando somos salvos, obviamente aceptamos a Jesús y Pablo llega a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, debe de haber una modificación de carácter. Esa modificación de carácter nosotros le podemos llamar el fruto. Ser como Jesús es a nuestro carácter y entonces ya vemos nosotros que se debe reflejar en nosotros el fruto del Espíritu. Sí, amor, gozo, paz, paciencia. Pero eso es desde el momento que aceptamos a Jesús como Salvador. Hay una modificación en nuestro carácter, en nuestra esencia, que antes vivíamos alejados de Dios y ahora ya. La vieja naturaleza, la nueva naturaleza. Sí, pero el poder del Espíritu Santo, hablamos de algo más sobrenatural. Hablamos de los dones, tiene que ver más que nada el bautismo del Espíritu Santo, tiene que ver con la manifestación de los dones. ¿Sí? Entonces, si hablamos de algo mayor, de algo superior, por eso en Hechos 1:8 está diciendo recibiréis poder. O sea, al final del día hablamos de algo más que el Señor tiene preparado para la iglesia y que al final del día la iglesia lo necesita por todo lo que va a enfrentar. ¿Sí? Entonces, sin duda alguna, sí hablamos nosotros que cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, hablamos de las manifestaciones de los dones, mayormente. De hecho, antes de iniciar esta grabación, comentábamos que me llamaba la atención que estaba en una aplicación de inteligencia artificial. Y dije, bueno, para preparar de lo que vamos a hablar hoy, pues hice la pregunta respecto a qué significa ser llenos del Espíritu Santo. Y la inteligencia artificial me dio esta respuesta, tanto que hasta dije, ah, caray, bueno, ya la IA es sensacionista. Es que la inteligencia artificial al final del día es movida por unos hombres, o sea... Sí, al final va a ser peligrosa por la tendencia. Exacto, pero la tendencia ese será un tema de otro programa. Pero aquí la respuesta en este buscador por inteligencia artificial me llamó mucho la atención y lo quiero compartir. La respuesta es esta. La llenura del Espíritu Santo es un término que se utiliza en la teología cristiana para describir una experiencia espiritual en la que un individuo se llena o controla por el Espíritu Santo. Esta llenura se manifiesta en las acciones y actitudes que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente. Yo creo que hasta aquí todo normal, correcto, coincidimos. Pero en la siguiente línea me llama la atención lo que menciona. Es importante notar que la llenura del Espíritu Santo no se refiere necesariamente a los dones milagrosos, sino más bien a la presencia y al control del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ese punto que menciona no necesariamente tiene que ver con la manifestación de dones milagrosos. Veía también un artículo que quisiera mencionarles, hermanos. Yo de manera personal me gustan mucho los artículos que un pastor en Centroamérica, Fernando Alvarado, tiene un blog que se llama Pensamiento Pentecostal Arminiano. De hecho, él tiene un tema respecto a si la llenura tiene que ver solo cuestión de frutos o dones espirituales. Él menciona que este es un pensamiento muy constante en muchos cristianos desde el ala cesacionista. Él menciona, por ejemplo, un pastor brasileño llamado Augustus Nicodemus, que él menciona, el fluir del Espíritu Santo no es revuelo ni desorden, sino transformación de carácter y santificación. Muchos creen esto. Entonces, si eso es la llenura, ¿en dónde dejamos los dones espirituales, que es una realidad y una necesidad, porque la iglesia sigue estando en este mundo? Como lo mencionaba, sigue habiendo enfermos, hay necesidades. La iglesia debe de seguir cumpliendo su función. Entonces, yo creo que tomar la postura que ser lleno simplemente significa que yo manifieste el fruto, que es bueno, pero nada más limitarlo a eso, creo que nos estamos perdiendo la otra parte de la llenura. Es como quedarse con el vaso medio lleno. O algunos lo verán medio vacío, otros lo verán medio lleno, pero al final está la mitad. Y por ejemplo, podemos caer hasta con personas que digan, pues yo ni siquiera la salvación la necesito porque yo soy buen hombre.
O sea, llegamos ya a un extremo que dicen, yo tengo un carácter noble, ¿verdad? Porque entonces diríamos que todos los que tienen un carácter noble, un carácter apacible, ya porque tienen el Espíritu. ya tienen el Espíritu, ni siquiera necesitan la salvación y ni siquiera necesitan buscar más. Entonces, yo creo que es limitarnos mucho a lo que el Señor nos está dando. Si así, Pero esa limitación, ¿a qué se debe? ¿Por miedo, argumento teológico, o porque ya lo busqué tanto y como que ya no recibí el bautismo, me quedo así, ¿no? Ya cambia la perspectiva lo que pasa es que la limitación varía de acuerdo a la persona, ¿sí? Muchas personas pueden tener diferentes limitaciones, pero para eso estamos conociendo la palabra del Señor y tratar de abrir ese panorama que el Señor nos está dando, esa bendición que nos está dando, un poder sobrenatural que Él nos lo ofrece, que al final del día nosotros no hacemos nada. O sea, el Señor hace todas las cosas, pero de manera personal, digámoslo así, yo he estado en este ambiente cristiano, me he enfrentado a endemoniados en el momento en el cual yo era nada más salvo, todavía no era bautizado con el Espíritu Santo. Y sí, el demonio se va al final del día en el nombre de Jesús y la persona tiene que... Pensé que me iba a decir, se me aventó. Bueno, no hemos llegado a ese extremo, pero digo, perdón, hermano, es muy apantallante, pero digo, si he sentido que ya con el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, vas más seguro a enfrentarte contra un endemoniado. El endemoniado es, digámoslo así, es un personaje que es altanero, o sea, te reta con la mirada, te intimida con las palabras que te dice, te quiere meter temor, ¿verdad? Te está retando con la mirada y te quiere de alguna forma intimidar demostrándote que es más fuerte, pero me he enfrentado con ellos ahora con la llenura del Espíritu Santo y tienes una seguridad mayor de que el Señor está contigo, ¿sí? Entonces, creo que la iglesia se está limitando mucho al no buscar la llenura del Espíritu Santo. Y esa limitación hace que la iglesia se estanque, que el ministerio se estanque, no avance, no crezca, porque al final los evangelios nos muestran que Jesús, ¿sí?, fue lleno del Espíritu Santo, sí, claro, tenía del Espíritu Santo, aunque Él es Dios. Él, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, dice que el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y la voz que dijo, este es mi Hijo amado. Él tenía del Espíritu Santo y cuando se enfrentó a un endemoniado, los mismos demonios reconocían porque sabían que Él era el Hijo de Dios y que en Él estaba el Espíritu de Dios. Por eso los espíritus inmundos en esa manifestación reconocían. Lo mismo en la vida de cada creyente que está lleno, no es que reconozcan, es Eliud, es Luis, reconocen la presencia, el poder, la llenura del Espíritu Santo en el creyente, porque al final se sujetan al nombre de Cristo y ellos salen expulsados por el poder de Cristo. Entonces, y ya por ejemplo tú vas de una manera más firme, ¿sí? Porque bueno, no es algo tan agradable, o sea, no estoy aquí tratando de argumentar que yo soy muy poderoso, porque échenme 10, vamos a hacer un ministerio de liberación o cazafantasmas y cosas de esas, ¿verdad? Como algunos se llegan, o sea, no es una experiencia, digamos, muy buena ver personas endemoniadas, pero al final del día, el endemoniado te enfrenta y te dice, ¿tú quién eres? ¿Tú a qué vienes? Tú no tienes poder. Y claro, humanamente nosotros no tenemos poder. Pero cuando el Espíritu Santo ya está en nosotros, tenemos la autoridad para decirles que yo no vengo solo. El que viene en mí, que está dentro de mí, ese es superior a todas las cosas. Porque yo a veces hago una enseñanza así muy básica. No es lo mismo que el agua te moje, ¿verdad? Y te sientas fresco porque el agua te esté mojando, a que tomes agua y saques de sed. Entonces no es lo mismo la salvación, que digamos es exterior, al bautismo del Espíritu Santo, que es la llenura total de tu cuerpo, y que el Espíritu Santo ahora sí te hace tener mayor confianza para afrontar todas las cosas en las cuales tienes en ese momento, ¿sí? Entonces no es lo mismo. Por eso sí les invitamos a que busquen el poder del Espíritu Santo. Y no se conformen solo en que
pues yo tengo del Espíritu desde que creí Desde que y soy salvo. ser amoroso, paciente, bondadoso, misericordioso es suficiente, es parte de la llenura. Pero escuchen estos pasajes bíblicos, son algunos argumentos que el pastor Fernando Alvarado en su nota de su blog, él menciona y que me gustaría puntualizarlo. Algunas citas bíblicas que relacionan personas que fueron llenas del Espíritu Santo y hay esa manifestación del poder de los dones espirituales. Primera cita, Lucas capítulo 1, verso 67, nos habla el texto y menciona, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Entonces aquí vemos como un hombre que recibe del Espíritu Santo, una manifestación de esa llenura fue que profetizó. Otra cita, Hechos capítulo 2, verso 4, conocemos el contexto, el día del Pentecostés, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Otra cita, en Hechos capítulo 7, verso 55, cuando Esteban está haciendo esa defensa de su fe, esa defensa de Cristo, la Biblia menciona, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y dice la Biblia, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra o sentado a la diestra de Dios. Entonces, aquí un hombre lleno del Espíritu Santo tiene una visión en ese momento. Otra cita que es un texto un poco más largo, Hechos capítulo 13, versos 9 al 15, se nos dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Y cuando está reprendiendo a este hombre que se oponía a la conversión de un hombre político en esta ciudad, dice que ese hombre cayó sobre él obscuridad y tinieblas. Entonces, aquí vemos una cuestión milagrosa, no de sanidad, sino de que alguien que se opone queda ciego. Pero el texto afirma que Pablo, lleno del Espíritu Santo, pudo mencionar esta palabra con autoridad y el poder de Dios trajo un juicio sobre esta persona. Y el último texto que quiero mencionar, en Hechos capítulo 4, versos 8 al 10, menciona, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Habla de la curación de un hombre cojo que estaba en la puerta del templo, porque ellos fueron llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los usó para que este hombre fuera sano. Entonces, en el libro de Hechos vemos como referencia que cuando una persona está llena del Espíritu Santo, recibe ese poder para predicar, para hablar, para profetizar, hablar lenguas, tener visiones, obrar milagros y sanidades. Entonces, tenemos que ver la llenura del Espíritu Santo como una moneda que es de dos caras. Una de las caras es la obra del Espíritu internamente que nos pone más celo por Dios, amor por Dios, su palabra, santidad, carácter. Pero el otro lado de la moneda también es parte, que es el poder del Espíritu para obrar a través de estos dones espirituales. Claro. Sí. Y por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 26, encontramos estas palabras de Pablo a la iglesia romana que dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Porque una de las grandes incógnitas que tiene la gente es que dice, es que yo no estoy entendiendo lo que estoy diciendo. Bueno, en muchas ocasiones no, aunque dentro del Espíritu Santo está el don de interpretar lenguas, eso es una realidad, para edificación de toda la iglesia, pero mayormente el hablar en lenguas, ser bautizado con el Espíritu Santo y hablar en lenguas es para edificación. A veces nosotros estamos tan enfrascados en nuestras necesidades cotidianas
Y pedimos al Señor siempre por lo mismo, algo cotidiano. Pero cuando el Espíritu de Dios nos llena, hablamos en nuevas lenguas, es el Espíritu el que está intercediendo por algo que verdaderamente vale la pena en nuestra vida. Y entonces salimos fortalecidos, salimos renovados, salimos ahora sí con una nueva perspectiva de las cosas, ¿verdad? Para seguir haciendo la obra que el Señor nos encomendó, sin duda alguna. Entonces, hermanos, busquemos, anhelemos y seamos llenos del Espíritu Santo y vivamos esa vida plena, completa, porque también la idea del concepto llenos del Espíritu Santo, esta palabra griega plero, habla de algo rebosante, totalmente Sí, completo, claro. Saturado, que satura, dominado, controla, que se empapado. desborda. Sí. Entonces, no vivamos una vida cristiana a medias o a secas. Necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Y vamos a aterrizar ya en esta noche, han avanzado los minutos, y ahora preguntarnos, ¿por qué necesito ser lleno del Espíritu Santo? Para después ver cómo puedo ser lleno del Espíritu. Bueno, simple y sencillamente para mí, el ser lleno del Espíritu Santo es recibir mayor poder y autoridad de parte de Dios para cumplir con su servicio. Todos tenemos un propósito en la vida y cuando se trata de servir a Dios, cuando le entregas tu vida al Señor, obviamente está la parte contraria que no quiere que cumplas con el propósito de Dios y va a poner 1001 obstáculos para no cumplir con el propósito de Dios. Y muchos han caído, sin duda alguna. Entonces, para mí, la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo, porque sin duda alguna es mayor autoridad y es un poder sobrenatural para hacer la obra que el Señor nos encomendó. Y entonces enfrentarnos, pues si usted lo quiere ver de esta manera, enfrentarse a las debilidades, aún al mismo enemigo sin temor alguno, porque Pues tenemos el poder. Fracasamos, cuando tratamos de hacer las cosas a nuestra propia fuerza. Entonces necesitamos el poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo, porque eso nos permite tener mayor poder, autoridad de parte de Dios para seguir avanzando hasta que Él venga por nosotros. Así es, tenemos que recordar que pues la iglesia sigue estando aquí. Desde el día del Pentecostés, ya estamos hablando ahora del año 2024, la iglesia sigue estando presente en este mundo y la iglesia tiene que seguir cumpliendo su misión, que tiene que ver con la alabanza y la adoración a Dios, en servir y ministrar a Dios, en servirnos y ministrar los unos a los otros y ministrar al mundo. Nosotros seguimos estando en este mundo, no somos del mundo, Jesús nos enseñó y oró también por nosotros, pero al no ser del mundo y estar, cada discípulo de Cristo necesita ser luz y sal. Entonces yo sí creo que esta parte de la llenura tiene que ver con esta parte de ser iglesia, que nuestro carácter sea controlado, dirigido en todas las áreas de nuestra vida y decisiones por el Espíritu Santo para poder ser esa luz y sal. Pero también como iglesia tenemos una misión evangelizadora. Jesucristo en su discurso del Monte de los Olivos mencionó en esa parte final sobre las señales del fin a sus discípulos que es necesario que sea predicado este evangelio en todo el mundo y después de esto vendrá el fin. Todavía no es el fin. Sabemos que son tiempos difíciles, nos estamos acercando a son tiempos finales en que en cualquier momento Cristo viene por su iglesia y nosotros debemos de seguir cumpliendo esa misión evangelizadora. Pero ¿cómo una iglesia quiere evangelizar sin ser lleno del Espíritu Santo? Podremos convertir a la gente, porque aún lo decimos como si fuéramos nosotros, de arrepiéntete y conviértete. No, eso es una obra del Espíritu. Sí. Pero ¿con qué poder lo vamos a hacer? Sí, claro, necesitamos el poder de Dios porque sin duda alguna la iglesia se estanca. O sea, ya no hay ni deseo de buscar la presencia de Dios en su casa, ya no hay ni esa convicción de venir a buscar la presencia de Dios en su casa, menos de salir a ganar almas. ¿Sí? Y ahora tratamos de ganar almas con métodos humanos, o como en otras, he escuchado otros predicadores que dicen,
con métodos mundanos. Bueno, Entonces, eso es un caos. ya ¿no? desplazamos al Espíritu Santo, ¿sí? Como ya no buscamos esa llenura, ya no le damos esa importancia. Ahora, pues la única manera de ganar almas es, bueno, no voy a mencionar, pero las técnicas que ahora han reemplazado al poder, porque el Señor sigue haciendo milagros, Claro. el Señor sigue sanando enfermos, el Señor sigue liberando endemoniados, el Señor sigue restaurando vidas, y ese poder es para que la gente pueda creer, acercarse a Dios. Aunque no necesariamente un milagro 100% tiene que ver que la gente ya va a creer. ¿Cuánta gente ha recibido un milagro y no está buscando del Señor? Pero ahí Dios demostró su poder y esa persona rechazó. Y ahí le dejamos la responsabilidad a la persona, es la dureza de la persona. Nosotros ya cumplimos como iglesia de ser bautizados con el Espíritu Santo, porque ese es el punto. A nosotros nos toca cumplir lo que el Señor nos ha dado. Vamos a salir a predicar, el Señor va a hacer señales y milagros. Si la gente no se convierte, ya es asunto de ellos. Nosotros cumplimos con lo que nos toca. Primordialmente necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Cumplamos con lo que nos toca y lo demás el Señor lo va a ir haciendo por consecuencia. Y si la persona endurece su corazón, nosotros estamos libres porque cumplimos con lo que nos tocó hacer. Así es. Y una tercera y última razón que es tan importante como las demás es que también nosotros como la iglesia del Señor, el Señor viene por una iglesia, por una novia pura y santa. Claro. Estamos en un mundo de pecado, en un mundo de caos, y por lo tanto necesitamos mantenernos firmes y fieles al Señor. Y si no fuera por el Espíritu Santo, no venceríamos en este mundo. Pero nosotros, porque Cristo ha vencido y Él nos ha dado su Espíritu, y esa es una garantía, el Espíritu Santo, nosotros por mayor razón tenemos que buscar al Señor para vivir victoriosos. Claro. Sí, claro, sin duda alguna, no es, la santidad no proviene de nosotros, proviene de Dios. Entonces necesitamos cada día buscar más de Dios para podernos acercar a la santidad que Él espera de nosotros, porque viene por una iglesia sin mancha, y desafortunadamente el hombre es un pecador en su naturaleza. Por eso necesitamos, y por eso, aunque muchas veces muchos cantos tienen que ver con poesía, ¿verdad? De llénanos con tu Santo Espíritu, con motivar a los hermanos a que sean llenos del Espíritu Santo. Pero es que la realidad de las cosas, la única forma de estar preparados para el encuentro con Cristo es por medio del Espíritu Santo. Entonces, por eso necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo y seguir cantando esos cantos con fervor. Lléname con tu Espíritu, lléname con tu Espíritu, porque sin duda alguna todos los días necesitamos ser llenos constantemente, porque Cristo puede venir en cualquier momento. Así es, hermano. Entonces, este es un llamado que hacemos a toda la iglesia de nuestra región, pastores y ministros. Sigamos buscando de la llenura del Espíritu Santo. Pues para finalizar, mi hermano Eliud, en conclusión, ¿qué consejo le podemos dar a pastores, ministros, hermanos, para que busquen el Espíritu Santo? Por ejemplo, aquellos que dicen, yo ya me cansé, yo creo que yo ya no voy a recibir esto. ¿Qué consejo le podría dar a nuestros hermanos que piensan de esa manera? En primera, somos una iglesia pentecostal. Nacimos bajo la idea pentecostal. Las asambleas de Dios fueron formadas bajo la idea pentecostal. Nadie podía pertenecer a las asambleas de Dios si no tenía el bautismo del Espíritu Santo. Eso ha ido cambiando conforme va el tiempo, pero yo considero que el fervor en nuestro corazón en cuestión de eso no debe de menguar. Necesitamos predicadores llenos del Espíritu Santo, pastores llenos del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Necesitamos iglesia llena del Espíritu Santo. Entonces, una de las barreras que tenemos que vencer es esa. Tengo muchos años en el cristianismo pidiéndole al Señor que no me llene, y no me llena, entonces ya me conformo con vivir nada más en los frutos. No, no es así. De forma personal, yo soy hijo de pastor. Muchos años le pedí al Señor que me llenara con el Espíritu Santo. Le dije al Señor, Señor, quiero que sea en una campaña de jóvenes en mi iglesia, y si se puede con ese predicador que va a venir en la siguiente campaña. Y la realidad de las cosas es que yo siempre tenía mis prejuicios de cómo quería ser lleno. Lléname con tu Espíritu Santo, pero
no quiero revolcarme como ellos se revolcan, o no quiero temblar como aquel tiembla, o no quiero llorar como aquel llora. Entonces ya puse yo mis barreras. Hermanos, quitemos totalmente las barreras, porque sin duda alguna el Señor quiere llenarnos con el poder. Yo fui bautizado en el Espíritu Santo en un devocional en mi casa, fuera de la iglesia, donde ya rentaba, ya casado, ya grande. Digo, porque yo quería ser bautizado desde adolescente. A la edad de los 28 años fui bautizado con el Espíritu Santo. Y no fue en una campaña, no fue en una iglesia, no fue en un servicio amplio. No vino Gigi Ávila. No vino Gigi Ávila, que era en ese tiempo un predicador sorprendente, movido por el Espíritu Santo. No, fue estando en un devocional en mi casa, estando solo, teniendo un devocional, pidiéndole al Señor que me llenara. Ahí le plació al Señor. Y ahora sí que, sin duda alguna, mi vida tornó otro rumbo, ¿verdad? Tornó otro rumbo, pero si algo tenía yo que vencer, era que yo quería que el Señor me bautizara bajo mis normativas, y eso no puede ser. Entonces, necesitamos quitar las barreras. Yo no sé, la audiencia que nos escuche, qué barreras pueda tener, pero necesita quitar las barreras, porque la promesa de Dios es para todos, y está vigente hasta el día de hoy. Entonces, iglesia, hermanos, mantengamos estos principios de tener una perspectiva. Jesús prometió que íbamos a recibir del Espíritu Santo. Creamos esta promesa. Mantengamos, seamos constantes en un tiempo de oración. Busquemos al Señor. Anhelemos esta llenura, este bautismo con el Espíritu Santo. Tengamos un deseo de que como iglesia en unidad, todos juntos, poder buscar del Espíritu Santo, y manejémonos en un ambiente de espiritualidad, de suma rendición a la voluntad, al tiempo de Dios, alabando y reconociendo al Señor como soberano que cumple su promesa de darnos del Espíritu Santo. Pues esperamos que cada uno de estos minutos, todos estos temas que hemos tratado, puedan ser de bendición a su vida. Y para finalizar, me gustaría, hermanos, si nos puede dirigir en una oración para que nuestra región se encienda con el fuego pentecostal. Claro que sí, oramos al Señor. Claro que sí. Amantísimo Señor, buen Padre, te alabamos y te bendecimos por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia nos acompaña en todo lugar. Y el objetivo primordial de este momento, Señor, es motivar a la iglesia a buscar de tu presencia. Así que rogamos en el nombre de Jesús, Padre, que tú envíes de tu Santo Espíritu a cada congregación, a cada pastor, Señor, a cada persona que nos está escuchando a través de la transmisión, puedan tener esta inquietud que tal vez hemos perdido, Señor, de buscar tu presencia, de creer que tú puedes llenarnos, Señor. Yo te ruego, Padre, que todas las barreras que el enemigo ha querido implantar en el corazón, en la mente de la iglesia, puedan ser quitadas, Señor, y podamos tener una congregación avivada bajo el poder del Espíritu Santo. Bautízanos, Señor. Llénanos con tu presencia una vez más. Aquel que no ha sido bautizado, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que pueda tener esta experiencia, Señor, y que de ahí en adelante tu nombre siga siendo glorificado a través de nuestras generaciones. Aviva tu obra en medio de nosotros. Aviva tu obra en nuestro distrito. Aviva tu obra, Señor, en nuestra región. Aviva tu obra, Señor, en nuestras asambleas de Dios, Señor, y que tu nombre siga siendo glorificado en medio de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto y a ti te damos gloria por siempre. Amén y amén. Amén. Pues hermano Eliud, gracias por estar con nosotros, por la disposición de tu tiempo, bendecirnos en esta tarde para todos nuestros hermanos de la región Poza Rica. Y quiero recordarles, hermanos, que hay algunas actividades que hemos planeado a través de la región y los promotores seccionales. La primera que queremos recordarles es que este próximo sábado 27 de abril vamos a tener una reunión de oración para pastores y ministros de nuestra región Poza Rica. Nuestros promotores seccionales nos van a estar apoyando para entregarles una carta de invitación para esta jornada. Pastores y ministros, el 27 de abril estaremos reunidos a las 6 de la tarde en el Templo Elim para tener este tiempo de oración por un ministerio restaurado.
Y en mayo nuestros promotores seccionales van a tener esta jornada de oración seccional donde pastores, ministros e iglesias en su sección van a reunirse también para tener este tiempo de oración, búsqueda del Espíritu Santo con el tema unidad para el avivamiento. Así que les invitamos a apoyar a estas actividades que hemos planeado y programado de parte de la promoción espiritual aquí en nuestra región Poza Rica, y que podamos encendernos con ese fuego pentecostal. Dios les bendiga y los esperamos en el próximo programa de Santo y Fuego TV. Bendiciones a todos. Comparte este video y te invitamos a darle un like, que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los próximos videos que estaremos subiendo aquí en nuestro canal de YouTube, y pueda ser ministrado con todo el material que estamos preparando para ustedes. Dios les bendiga.